Hola a todos. Hoy he decidido hacer un vídeo explicando quién soy, es decir, quién es Débora F. Muñoz. Y bueno, he decidido dividirlo en varias facetas porque, bueno, mi vida pública abarca muchos ámbitos. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, cuando me preguntan quién es Débora F. Muñoz, lo primero que digo es que soy escritora. Bueno, he escrito ahora mismo 11 libros. Yo empecé escribiendo relatos, sobre todo en escribole.blogspot.com y bueno, pues también empecé una blog novela que se llamaba Atrapada en otra dimensión, que bueno, finalmente se acabó convirtiendo en este libro. La primera portada no era así, bueno, ha pasado ya por 3 ediciones distintas y bueno, básicamente es la historia de una chica que queda atrapada en otra dimensión y está escribiendo un diario y bueno, me lo pasé muy bien escribiéndolo, la verdad es que fue muy divertido. Y bueno, acabada esta blog novela que se publicó primero en digital y luego pues se dio el salto al papel porque mucha gente que lo había leído lo quería leer en papel, pues decidí empezar una blog novela que se llamaba Incluso desde la noche. Que bueno, pasó exactamente igual, el triunfo de la edición digital fue tan grande que bueno, se sacó en papel y nuevamente, pues esta no es la portada original, la original la hizo Carol Scandium por un concurso que realicé en el blog. Y bueno, pues como con todo, pues las cosas evolucionan y hubo que hacer una segunda edición y ya aproveché para ilustrar yo misma la portada y bueno, para añadir detallitos dentro del libro. Esta es una historia un poco extraña, es un cambio de tercio total con respecto a Atrapada en otra dimensión. Y bueno, se puede definir en una sola frase como una novela romántica cyberpunk en la que están habitando criaturas fantásticas y bueno, pues todo se centra en un grupo de incursores que están luchando por encontrar el lugar en el mundo de la gente mágica contra las megacorporaciones religiosas. Luego, bueno, después de esto, la presión de los lectores pudo más que nada y aunque yo era reacia, decidí, bueno, hacer una especie de secuela de Atrapada en otra dimensión que sería Viajera interdimensional. Ambos son autoconclusivos y la verdad es que, bueno, aunque inicialmente era reacia, lo cierto es que me lo pasé súper bien escribiéndolo y ideando un poco, ideando un poco el libro. Así que bueno, al final pues me alegré mucho de ceder a la presión lectora. Luego, bueno, decidí hacer ilustraciones de una novelita corta que tenía. Entonces, bueno, como la edición en color era un poco cara para el lector habitual, pues hice 2 versiones en color y en blanco y negro, la portada de días en color y la de noches en blanco y negro. Y bueno, la historia de Ladin es sobre el bullying, pero está ambientada en un mundo de fantasía y bueno, es un dramón, pero acaba bien, o sea, es una novela romántica. Después de eso, mi editor Sergio Guinot me convenció para entregarle el manuscrito de Amigos Algo Más, que es una novela romántica contemporánea, muy divertida, me lo pasé también muy bien escribiéndolo y pasamos por un larguísimo proceso de reescritura y corrección y bueno, estoy muy contenta con el libro y bueno, pues la verdad es que la experiencia de publicar con Di Valentis fue fantástica. Lo que pasa que, bueno, por una serie de cuestiones que no tenían nada que ver con mi relación con el editor, pues decidí que iba a continuar por el mundo de la autopublicación y la novela Enemigos Algo Más, que igual son autoconclusivos, pero bueno, está relacionada porque es la historia de Charles, que es el amigo de Leo, que es el protagonista de Amigos Algo Más, pues esta la saqué también en solitario, por así decirlo. Y bueno, pues después de esa pequeña aventura que bueno, descuadró todo, por fin, después de 5 años, he sacado la historia de Sombra de, bueno, uno de los incursores del grupo de Ares en Incursores de la Noche me estaban pidiendo una secuela de Incursores de la Noche desde hacía muchísimo tiempo. Esto, bueno, no se puede llamar secuelas, son autoconclusivos, puedes leerlos perfectamente de forma independiente.
y bueno, es la historia del elfo nigromante, básicamente. Entonces, bueno, si Incursiones de la Noche ya era raro, este es raro por dos. Aparte de lo que son las novelas, también pues tengo antologías de relatos. De momento solo hay tres y son temáticas. Entonces, como he ido publicando cientos, yo creo que llegan a miles ya de relatos, pues he elegido los mejores y los he ido agrupando. La primera que saqué fue 126 trocitos. Estos son todos microrelatos, puedes encontrar distintos géneros, o sea, puedes encontrar desde suspense hasta romántica, pasando por fantasía, ciencia ficción, etcétera. Luego saqué 48 trozos de fantasía y ciencia ficción, el nombre mismo dice de qué va, y la última que saqué fue la de 42 trozos de amor y pasión, que está pues enfocada en la romántica y en la erótica. Y bueno, aparte de eso también tengo, bueno, si veis el vídeo completo, que es bastante largo porque hago muchas cosas, lo cual quiere decir que me organizo muy bien y mucha gente me solicitaba pues mi método para organizarme y saber dónde está mi tiempo. Además es curioso porque, bueno, también me lo ha pedido gente de habla inglesa y se ha traducido al inglés. Y bueno, pues esto es un poco toda, toda mi obra. Bueno, también tengo relatos en antologías, que por supuesto podéis leer todas las semanas un relato nuevo en escribole.blogspot.com. Pero bueno, si empiezo a contaros todos los relatos que tengo en antologías, en papel, en digital, no acabamos. Entonces vamos a dejarlo aquí. Bueno, aparte de escribir libros y todo tipo de relatos y textos literarios, pues muchos seguidores me preguntaban qué pensaba sobre ciertos libros, entonces bueno, abrí escriboleo.blogspot.com y en ese blog empecé a publicar reseñas de libros y algunos artículos de opinión. Luego, bueno, los libros llevaron a los cómics y también, pues bueno, mucha gente me preguntaba qué pensaba de las adaptaciones de los libros al cine. Entonces, bueno, pues también al final acabé por ceder y hacer una sección de cine. Y bueno, todo ha ido creciendo. Hacía también crónicas de espectáculos y bueno, de teatro, de presentaciones de libros y bueno pues también voy colgando pues a los sitios que voy, a los museos, bueno todo lo que son las exposiciones y bueno un poco el panorama cultural siempre que la agenda me lo permita. Bueno, uno de mis mayores hobbies es viajar y buscar nuevos sitios que descubrir. Entonces, bueno, lo primero que hice cuando tuve dinero fue irme de viaje a Roma. También, bueno, he hecho un viaje a Escocia y luego a Japón. Eran mis tres grandes viajes soñados. Pero bueno, también cuando viajo por España o incluso cuando viajo por Madrid, que parece una tontería, pero en Madrid tenemos cosas muy chulas, pues también me gusta compartirlo con vosotros en escribole.blogspot.com y bueno, siempre tenía un montón de información que no veía dónde darle salida y bueno, finalmente me abrí un Instagram en el que hablo mucho de cosas de Madrid, o sea, cosas curiosas, edificios interesantes, calles interesantes y bueno, casi todos los días, menos los fines de semana ahora, estoy poniendo información chula sobre los sitios que visito, casi todo de Madrid, pero también de algunos de los viajes que he hecho. No hablaría completamente de mí si no mencionara mi faceta profesional. Yo estudié publicidad y relaciones públicas y luego hice el máster de edición con las prácticas en las editoriales Howard y Kraken. Estuve casi un año y bueno, además de esa labor editorial, también evidentemente he editado todos mis libros, además de bueno de hacer la portada y todo ello. Lo único que no he hecho ha sido corregir mis propios textos porque bueno evidentemente eso no se puede hacer. Luego bueno después decidí emprender y convertirme en asesora de marketing literario y añadí también servicios editoriales y de diseño gráfico porque bueno como veis el diseño gráfico también es algo que manejo
Y después de eso, bueno, decidí también compatibilizarlo con un trabajo por cuenta ajena y empecé a trabajar como directora de marketing en Deikeba, tras lo cual, bueno, por una serie de problemas de la empresa, se tuvo que prescindir de mi puesto de trabajo y, bueno, empecé a trabajar en Vespa Inves. Igualmente, bueno, hubo problemas en la empresa y finalmente estoy en un sitio estupendo que es DataHack, y hacemos cosas chulísimas y bueno, me lo paso genial y llevar el marketing de una empresa como esa es muy interesante y muy divertido. Así que espero quedarme muchísimos años con ellos. Bueno, y esta última parte es un poco el cajón desastre. Cómo definir todo, pues soy curiosa. Soy la loca que se hace 2 o 3 cursos al mes porque siempre hay temas que me apetece aprender y no paro de buscar nuevos conocimientos. He hecho cursos de diseño gráfico, de marketing, de sociología, de egiptología, de bueno de programación, de diseño de videojuegos, de diseño de apps, de bueno de todo lo que caiga en mis manos y bueno pueda ser interesante, gamificación, psicología social, eh, mil historias, o sea es algo que bueno es una adicción a los cursos. Y bueno los hago tanto en inglés como en español y la verdad es que bueno, que no puedo evitarlo, siempre tengo que estar a la caza de nuevos conocimientos. Y bueno, aparte de eso, también me gusta muchísimo la historia y bueno, sobre todo las civilizaciones antiguas, Egipto, Grecia, Roma, pero bueno, también de vez en cuando me dan vaidos de investigar episodios históricos, por eso bueno, también tengo el Instagram este de Madrid y de curiosidades de Madrid. También, pues bueno, como no puedo estarme quieta, pues me da por hacer manualidades, experimentar pues con pintura, con alambre, con lo que caiga en mis manos también y bueno, pues también me ha dado poco a poco por la cocina, como lo que más me motiva es el dulce, pues hago muchos experimentos de repostería y bueno, pues un montón de cosas que voy, bueno, todas las cosas nuevas que despiertan mi atención y curiosidad también las voy subiendo un poco en YouTube y en las redes sociales de, bueno, cómo hacer un tela con un tela circular, hacer gorritos, hasta, bueno, las recetas de cocina que voy experimentando. Y un poco, bueno, eso es la conclusión de quién soy yo. Bueno, bastante resumido y aún así yo creo que llevo como un cuarto de hora hablando, así que vamos a dejarlo ya. Yo creo que para hacerse una idea, pues es bastante completo y si no, pues bueno, siempre podéis seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google Plus. Bueno, por mi web tenemos una newsletter que es todos los meses, todos los contenidos que he ido generando para que la gente esté al día conmigo. Y bueno, en deborafmuñoz.com siempre voy informando de todos mis progresos. Si saco una nueva obra o lo que sea, pues lo voy contando ahí. Y bueno, pues un poco eso es todo. Así que gracias por aguantar la chapa y, y bueno, si queréis preguntarme algo, lo que sea, que sepáis que estoy disponible.